Bueno chicos, en este video vamos a tocar justamente el tema de la tabla periódica. Vamos a explicar justamente los tipos de elementos, la estructura del átomo y los niveles de energía. O sea, vamos a explicar bien cuáles son los elementos, para qué sirven y básicamente cómo hacer para que en la parte de nomenclatura se entienda todo. Así que vamos a arrancar dándole un vistazo a la tabla periódica. Bueno, acá es como que tenemos la tabla periódica, donde acá están los 118 elementos. Bueno, y la inventó para ordenarla Dmitri Mendeleev. Así que quiero que nos fijemos en que acá hay distintos tipos de... Hay como zonas grandes, fíjate. Acá tenés, bueno, los lantánidos, que estos ni nos vamos a gastar, así que estos no se gasten. Unos elementos teóricos. A ver, ¿por qué teóricos? Porque es como que básicamente una vez que vos armaste la tabla decían, espera, acá debería haber estos elementos. Y bueno, y ahí son los unonulio, el unonuctio y todos los demás. Entonces como que en teoría existirían, pero bueno, no se ha encontrado de ellos. Y bueno, lo importante es que acá en la tabla tenés los elementos que son los metales, que son estos que están en celestito, básicamente en la tabla, los metales. Luego tenés, y los no metales, que serían estos que están acá en verde, de acá. Esta columna de acá en vertical, estos son gases nobles, que si bien obviamente no son metales, pero estos como que no se combinan con nadie, así que esos no lo tenemos en cuenta. O sea que en realidad los que más tenemos que tomar en cuenta son los no metales y los semimetales, que son estos de acá. Esta escalerita de acá es la que marca la separación entre un aluminio, que sí, claro que es un metal, ¿entendés? Y un carbono, que no es un metal. ¿Entienden? Como que la escalerita va dividiendo acá justamente lo que separa uno de no. Y estos como que son medio, así que son semimetales. Igual lo vamos a clasificar como si fueran no metales todos estos. ¿Estamos? Bueno, eso es en base a la clasificación. Y además vos decís, pero Gonzo, además de todo esto, que están acá en verde y en naranjita, tengo el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno también actúa como no metal, aunque esté de este lado de la tabla. Entonces, vos ya sabés, los que estén por acá son los metales y los que estén por acá son no metales, incluyendo el hidrógeno. Bueno, habiendo entendido más o menos los tipos de elementos, ahora vamos a pasar a la estructura del átomo. Si bien hay, repito, varios modelos de átomos, es como que, por ejemplo, Dalton planteó un modelo, luego vino otro modelo y así como que lo fuimos mejorando. Porque es como en ingeniería, en física, en matemáticas, son modelos. Es como que, bueno, vos decís que si yo digo que las ecuaciones van a andar bien si esto fuera así, ¿entendés? Se fue mejorando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Los que quizás más reconozcan son el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr. En realidad nosotros vamos a trabajar con el modelo de Bohr. Porque, Gonzo, pero eso no es lo más exacto que hay. No, el más exacto es el modelo de mecánica cuántica, que se usa con probabilidad estadística y bueno, y física cuántica. Que quizás en un futuro lo vean, dependiendo de qué carrera estén siguiendo. Pero ahora nos vamos a centrar en el modelo de Bohr, porque es más fácil para que vos lo entiendas. ¿Entendés? Entonces, voy a explicar bien cómo es este modelo, el modelo de Bohr, y básicamente cómo son las partes. En el modelo de Bohr, vos tenés como órbitas, entre comillas. En realidad no son órbitas, son niveles de energía de Bohr. Eso es lo correcto a la hora de hablar. Entonces vos tenés que decir, y acá tiene que ver mucho la física cuántica, porque hay como especie de órbitas. Vos acá tenés primero el núcleo. El núcleo está compuesto por neutrones que no tienen carga eléctrica y protones que tienen carga positiva. Eso es el núcleo. Bueno, después del núcleo hay niveles de energía y ahí están los electrones. Ahora, dependiendo del tipo de elemento que tengas, tendrás distinta cantidad de electrones. Entonces, con eso vos vas a saber cuántos electrones tenés y con esos electrones vas a saber cuántos hay en cada nivel de energía. Por ejemplo, si vos tenés uno que tiene 2 electrones, listo, entonces en la primera órbita máximo se banca hasta 2 electrones. Los electrones tienen carga negativa. Siempre un átomo, para que sea estable, tiene que tener la misma cantidad de electrones que de protones, porque eléctricamente neutro tiene que estar un átomo estable, tiene que estar, la carga debe ser cero. O sea, si yo toco
un átomo, un material compuesto de distintos átomos, no me tiene que dar la electricidad. Entonces, eléctricamente la suma tiene que dar cero siempre. La misma cantidad de protones que de electrones. Tenés el primer nivel de energía, que ahí se banca hasta 2 electrones. Gonzo, y si tengo 5 electrones en total, bueno, caen 2 en la primera y 3 en la segunda. La segunda se llena a partir de 8. La tercera se llena con 18, 32, 32. Y bueno, y después ya empieza a bajar después. En realidad, porque no hay tantos. Ahora voy a mostrarle modelos justamente de distintos átomos para que vean cómo serían cada uno. Lo que quiero que entiendan es que dependiendo del nivel de energía que vos estés, es como que vas a saber primero qué tipo de átomo tenés y además lo que importa no son las primeras energías, los primeros niveles. ¿Cómo que no los primeros niveles? Ejemplo, los gases nobles, justamente por eso se llaman nobles, porque no se juntan con la perrada. No porque no se combinan con otras cosas normalmente. Porque los gases nobles tienen los niveles llenos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, veamos el primer gas noble de la tabla periódica. Si vemos al segundo elemento de la tabla periódica, el helio, por ejemplo, tiene 2 nada más. Entonces, como tiene 2, llena la primera órbita. El segundo ya tiene 10. Entonces decís, ah, Gonzo, tiene 10. Y claro que tiene 10 porque es como que llena la segunda y la primera. Entonces ya está completamente lleno. Entonces no se combina, ¿entendés? Con otros. Entonces todos los otros elementos no van a tener alguna órbita llena y un pedacito de la otra. Esos que te sobran es lo importante. Con los que te sobren van a ser con los que se combinen. Ejemplo, vamos con el primer elemento de la tabla periódica. Vamos con el más básico, que es el hidrógeno. El hidrógeno, ¿qué número tiene? Bueno, por ejemplo, si miramos al hidrógeno, el hidrógeno vemos que tiene un solo electrón. Como tiene un solo electrón el único que tiene, justamente, él se puede combinar con alguien que le entregue un solo electrón, que tenga en la última órbita un solo electrón. Por eso normalmente, como los hidrógenos están juntos, se encuentran de la siguiente forma. Se los puede ver a los hidrógenos así, fíjate, ¿entendés? Como que tenés un átomo de hidrógeno, otro de hidrógeno, y entre ellos forman un tipo de enlace. O sea que no están solos, porque estar pelados solos sin nadie no los hace estables. En nuestro modelo atómico de Bohr, el hidrógeno sería así. Tenés el núcleo y tenés un solo nivel de energía con el único electrón que tiene. Si vos ves, digamos, más o menos, para que te vayas dando una idea, entonces, el hidrógeno, por ejemplo, así, tiene un solo electroncito en el primer nivel. Después ya tenés, por ejemplo, acá tenés el carbón. El carbón tiene 6. Entonces tiene los dos primeros, que en la primera órbita, repito, es estable, la primera órbita. Entonces tenés ahí 2 electrones, mientras que en la segunda ya tenés los 4. No lo llena porque necesitarías tener 8 en la segunda y tenés 4. ¿Entienden? Y así es como que, bueno, dependiendo la cantidad, a más electrones, justamente, más órbitas va llenando y más grande va siendo. Fíjate acá, por ejemplo, que acá tenés el yodo. Mirá, tiene 53 electrones, ¿entendés? El número atómico es 53. El número atómico en la tabla periódica son justamente eso, los números de electrones que tenés y por ende los números de protones que tenés. Ahora, sí, y vos decís, ¿qué es esto del número másico? Bueno, se llaman isótopos. Los isótopos, ¿qué son? Son átomos que son del mismo tipo, pero el número de neutrones es diferente. Significa que vos podés tener dos átomos iguales, pero que uno tenga más neutrones que el otro. Como el neutrón no tiene carga eléctrica, o sea, vos podés tener 10 neutrones, 2 neutrones, 3 neutrones entre el mismo tipo de átomo, y es como decís, listo, van a pesar diferente. Estamos los tipos de átomos. Eso se llaman isótopos, cuando son del mismo tipo, pero la masa cambia. Como que un átomo es más gordo que el otro, si lo querés ver de alguna forma. Pero es el mismo tipo de átomo. Bueno, básicamente estos serían así. Y vos fíjate de que mientras más electrones tengan, y más masa tengan, y más pesados sean, más energía tienen porque ocupan más niveles de energía. Acá les estoy mostrando, por ejemplo, cómo sería el del plutonio. Que justamente para la energía nuclear y para las bombas, ¿por qué no eligen hidrógeno? A ver, sí existen las bombas de hidrógeno, pero eso funciona de otra forma. La energía, por ejemplo, nuclear que se hace con plutonio, bueno, fíjate que
es un átomo que tiene muchos niveles de energía y es como que tiene muchos electrones. Y el uranio, si vos te fijas, también. Este es un átomo de uranio, el uranio por ejemplo 235, el que se usa mucho para la energía nuclear, es un átomo pesado que tiene muchas cosas. Entonces básicamente así entendé que hay un núcleo, nivel de energía. Igual lo que me va a importar son los de la última órbita, nada más, porque eso es lo que... Las primeras órbitas están estables. Las últimas, como necesitan otra cosa para que se complete, va a ser con lo último que se empiecen a armar los compuestos químicos. Recordemos que, a ver, el átomo eléctricamente es neutro, pero si yo le quito electrones o si le doy electrones, estoy a un átomo de por sí estable, le estoy cambiando la cantidad que tiene normalmente y lo puede hacer positivo o negativo. O sea, que a vos te dé la electricidad es eso, es un átomo de algo que tiene justamente más o menos electrones. Como por ejemplo cuando vos agarrás y te da de golpe, tocas un picaporte y te da una descarga, es porque tiene más o menos electrones. Bueno, en química le vamos a llamar a cuando pierdan electrones, cationes. ¿Entendés? Cuando pierdan electrones. Si perdés electrones, que perdés algo negativo, estás más positivo. Entonces los cationes están justamente más positivos porque tienen menos electrones. Y si vos le metés y gana más electrones, está más negativo. Se llaman aniones. Entonces tenemos cationes y aniones. Cuando en química vamos a hablar de eso como iones. Cuando yo digo ion, yo no sé si es positivo o negativo. Un ion es como en general. Yo te digo a vos un ion de sodio, listo, vos sabés que es el sodio con o más o menos electrones. Que gane o pierda definirá si es un cation o un anión. Por ejemplo, aquí en la definición dice, por ejemplo, un ion es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Entonces, si ganó o perdió, se va a llamar anión o cation. Creo que queda claro y acá pueden ver la definición, leerla de un libro, así que tranqui. Bueno, un tema que no vamos a tocar, pero solamente lo explico así por arriba para que lo entiendan, que además, aparte de los niveles de energía, existen los subniveles de Schrödinger. Entonces, bueno, eso se van a ver en otra química, veremos en otra química más adelante, así que ustedes ahí sabrán, ahí le explicarán a la profesora mucho mejor los otros subniveles. Por ahora, con los niveles normales de Bohr son los que vamos a trabajar en fundamentos. Volviendo a la pregunta de Gonzo, entonces me voy a tener que memorizar los 118 elementos. Y yo te digo, bueno, si te puedes memorizar los 150 Pokémon, ¿por qué no los 118 elementos? No, mentira. Para la materia no va a ser... Porque fíjate, si quitamos ya los lantánidos, quitamos estos que son teóricos, quitamos los gases nobles que no se combinan, quitamos los raros, algunos raros, te vas a dar cuenta que sí vas a tener que memorizarte aproximadamente unos 20, de 20 a 30, que ya son los que se van a repetir. Y algunos compuestos específicos que ya vamos a ver en los siguientes videos. Las últimas cosas que tengo que aclarar, por ejemplo, es que arriba hay grupos. Ve que acá dice grupos y dice grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, en números romanos. Bueno, grupo 8. Bueno, básicamente los grupos es como que ya te van diciendo, che, para que no tengas que contar. Vos decís, pero Gonzo, me dieron el oro 79. Decís, hay 2 en la primera, más 8 en la segunda, y así. Y empezás a contar. No hace falta, porque como ya te dan el grupo, es para que vos ya sepas cuántos son los que tienen la última. Por ejemplo, fíjate que el hidrógeno es grupo 1A. O sea, listo. Ese es el grupo 1. Significa que tengo uno que me sobra. Y claro, porque es la única. Fíjate que después tenés el litio. El litio también es grupo 1. Claro, y tiene 3. Claro, porque tiene 2 para la primera y 1 en la segunda. O sea que le sobra 1. Pero igual hay casos especiales que vamos a ver en la tabla. Cosas especiales en la tabla. ¿Cómo es y justamente qué tenés que saber? En la tabla, por ejemplo, separa lo que vos tenés metales de un lado y no metales del otro. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque vos acá vas a poder ver los que tienen justamente valencia 1, o sea, los que le sobran 1 en la última órbita. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata y ion amonio. Ion amonio es un compuesto especial que justamente ahora lo vamos a ver. Acá, por ejemplo, tenemos el ion amonio, que es nitrógeno con 4 hidrógenos. Es un compuesto especial porque lo toman mucho. Vos vas a ver que en varios exámenes de nomenclatura te piden que quieren el ion amonio. Bueno, como vemos, el ion amonio es NH4+. ¿Estamos?
Bueno, este se lo tiene que aprender, que este va a trabajar con valencia 1 cuando hagamos la parte de los compuestos. Después tenés berilio, magnesio, calcio, cadmio, estroncio, zinc y bario. Estos, número 2, ¿estamos? Valencia 2, significa que tienen 2 electrones en la última órbita. Aluminio, valencia 3. Cobre y mercurio, bueno, esto no es que valencia 12, significa 1 y 2. O sea, como que a veces actúan con la 1, a veces actúan con la 2. O sea que a veces tienen 1 o 2 electrones, no entiendo. Que dependiendo del compuesto, a veces actuarán como valencia 1 y a veces como valencia 2. Ya vamos a ver cómo es la combinación. El oro siempre tiene valencia 3. Hierro, cobalto y níquel trabajan con 2 o 3. El cromo, 2, 3 y 6, asterisco. ¿Por qué el 6 asterisco? Porque con 2 y 3 el cromo es como que está trabajando en forma de metal, pero el 6 trabaja como si fuera un no metal. Entonces como que hay algunos que no es tan rígido como le dije al principio, sino que hay algunas excepciones, está lleno de excepciones, que es como que, bueno, este de día trabaja como metal, pero de noche es un no metal. O por ejemplo acá el manganeso, fíjate, 2 y 3 como el metal, 4, 6 y 7 como no metal. Platino, plomo y estaño hacen con 2 y 4 solo metales, ¿ves? Ahí le he puesto un asterisco como actúan como no metal en esas valencias. ¿Estamos? Recordemos que el ion amonio no es un elemento. Y fíjate que en los no metales tenés hidrógeno y flúor, que ya sabemos que el hidrógeno no es un metal. Cloro, bromo y yodo, 1, 3, 5 y 7 son no metales puros, o sea, no metales. Oxígeno, que trabaja con 1 y 2. Bien, ¿por qué 2 asteriscos? Porque bueno, actúa como peróxido, porque ya vamos a ver cuando veamos peróxidos, el oxígeno normalmente actúa con 2, pero en un peróxido actúa con 1. Ya veremos. O sea, otra excepción. Azufre, selenio y telurio, 2, 4 y 6, no metales. Nitrógeno, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Estamos? Y luego tenemos, bueno, el fósforo, arsénico y antimonio, 3 y 5. El boro, 3. Carbono, 2 y 4. Silicio, 4. Bueno, después les voy a enseñar otras reglitas como para ir memorizándose. Porque lo que tienen que saber, esta tabla, así como está, deben saberla perfectamente en su cabeza. Yo te tengo que decir oro y vamos a tener que decir 3 al toque, ¿entendés? Tenés que saberlo en automático. Porque bueno, una vez aprendido, teniendo los números y con las reglitas, viendo los tipos de compuestos, y vos decís, Gonzo, ¿cuántos compuestos vamos a ver? O sea, ¿cuántos diferentes tipos hay? Bueno, vamos a ver en nosotros compuestos químicos, y es como así, como una especie de juego donde vas desbloqueando nuevos niveles. Bueno, acá vas desbloqueando otros compuestos y estos compuestos tienen subcompuestos y así. Justamente la idea es que en esta serie de videos vayamos viendo cómo cada uno, una vez que lo sepas todos, te va a ir excelente en la prueba. Obviamente tenés que saber la valencia y cómo actuar en cada uno de estos. Algunos tienen reglas especiales, como jefes secretos, y otros, bueno, las reglas básicas que voy a enseñar, que son bastante tranquilas. Bueno, básicamente sería eso, y vamos a ver desde sales ternarias hasta hidróxidos, óxidos básicos. Bueno, ya iremos descubriendo cuáles son mientras lo hagamos. Bueno, este sería el primer video, que es una introducción para que se hagan una idea de la tabla periódica y básicamente lo que necesitan saber. En los siguientes videos iremos abordando cada uno de estos y explicando cuáles son sus reglas, dando ejemplos y cómo se hace. Bueno, nos vemos en el siguiente video, chicos. Gonzo, fuera.